Gracias. Before we move on to the deck, I'm watching the time. I think we'll start moving into the interactive portion of our discussion. So I'm going to pose a question to Hilda. I would like anybody who has an observation or something that they wanted to add to what Hilda shares to feel free to come join us in the chair. So I will ask the question, Hilda will respond and explain her work. And then, as you like, as the discussion continues, you can start stepping up to the chair. Yeah? Okay. So I love what Liz was saying about resistance, and I think a big part of resistance that's often missed is combating misinformation, which is such a massive part of the problem that the opposition is very good at. I know that Hilda OMMA does a lot of work on social media and that you focus some of your work on this. So I'd love for you to tell us a little bit about yourself, OMMA, and then what OMMA is doing to address misinformation in Mexico. Gracias. Yo ahora con las otras participaciones estaba pensando para responder esta pregunta. Me parece que un peso muy grande que tiene, sobre todo para contextos como el de Chiapas. Nosotros trabajamos en Chiapas, al sur de México. Chiapas tiene el tamaño, la población, o más bien la población de un país como El Salvador, y tiene una diversidad geográfica y retos geográficos impresionantes y culturales en los que conviven diferentes etnias, en las que convivimos, esa herencia de ese mestizaje que tenemos, y que en este siglo vemos a los jóvenes, o sobre todo a la población indígena, a pesar de que Chiapas ha sido un laboratorio social para México en políticas públicas hacia la población indígena, vemos cómo existe invisibilización y rezagos de muchas décadas. Y con respecto a la información, la población indígena está invisibilizada. O sea, se diseña la política pública muchas veces desde el centro del país con incluso una estética que no refleja a la población. Entonces están invisibilizados en todas partes. Y por otra parte, la población indígena se rige bajo sus usos y costumbres. Y es un reto dialogar con esos usos y costumbres y con las culturas, que sobre todo el reto que me parece a mí, retomando algo que comentaban antes los colegas, a mí me parece que tiene un rostro, por lo menos en ese contexto, que tiene que ver mucho con una inequidad de género, que el estatus de las mujeres es muy desigual al de los hombres y se refleja en el monolingüismo. Una gran proporción de las mujeres indígenas no hablan español, y además algo que a nosotros nos interesó para trabajar con los jóvenes es que trabajamos nosotros de raíz, nos llamamos Observatorio de Mortalidad Materna, y nos llamaremos así hasta que esto no sea un problema más de salud pública para el país y para Chiapas. Esa es la razón de ser. Y nos dimos cuenta que las mujeres indígenas se mueren 2 o 3 veces más que las pares mexicanas no indígenas, que las mujeres que viven en localidades con más de 70% de población indígena fallecen más, tienen más riesgo de morir, solo por el lugar de vivir en un lugar que tenga más de 70% de población indígena. Y tiene que ver con poblaciones con violencia estructural, y tiene que ver con determinantes sociales. Entonces, si nos imaginamos este contexto, imaginamos que es el Estado además que tiene más rezago educativo y que la educación sigue siendo un factor protector para la salud sexual y reproductiva, que la información nos permite tomar las decisiones de mejor manera, entonces vemos que tenemos un contexto muy complejo en el que producir esta información también es un reto lingüístico. La palabra derechos no existe en las dos etnias mayas con las que trabajamos, no existe como tal. En Tzotzil y en Celtal no existe la palabra derechos, pero sí existe el concepto de derechos, por supuesto.
el cuerpo se percibe de otra manera. Entonces sí es un reto cómo traducimos toda esta información que tenemos de manera occidental, la producción científica, de tal manera en que pueda ser comprendida, pero que además pueda ser incorporada y canalizada como derechos. Y eso lo vimos cuando empezamos a colaborar con los jóvenes, como en alguna de ellas, y lo recordaba hace un rato, en Angelina, una chica Tzotzil, que estaba en 19 años cuando empezamos a trabajar con ella, se obsesionó cuando conoció los derechos que tenía la Constitución. No existe la palabra Constitución mexicana en esas lenguas. Y cuando ella reconoció su derecho, ella quiso producir información acerca del artículo que protege el derecho a la salud. Ese fue su deseo. Y entonces creo que hay que tener ciertos recorridos un poco más largos y con esta perspectiva abierta y de no imposición de un conocimiento sobre otro, sino dialógico, para poder generar esta información que la gente comprenda y que no se quede nada más, sobre todo desde el punto de vista más pensando en el personal de salud, que es quien tiene que ofrecer esos servicios, que no se quede como un pensamiento en que la gente es tonta, que la gente es necia, sino que tiene otra lógica de pensamiento sobre el cuerpo, sobre la salud, sobre cómo tratarlo, y que ese es el reto de poder dialogar y de poder hacer llegar la información, y de poder hacer valer un derecho.